Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible Podcast. Y seguramente si has estado siguiendo la secuencia de todo lo que se ha compartido en estos espacios virtuales, pues ha sido cuyo fin el poder compartir herramientas, poder compartir prácticas para que no importa en el estado emocional que te encuentres, en el estado de conciencia en el que estés, siempre hay algo que puede encajar perfectamente o embonar, o diría yo, integrarse en tu práctica diaria para que tu presente sea mucho más claro, no sea tan turbio, ¿no? Y que puedas tener, pues obviamente, como lo digo, estas herramientas que te ayuden a encontrarte, a sentirte mejor, a darle un sentido mucho más amplio a tu vida y, por supuesto, a convertirte en un mejor ser humano, conociendo perfectamente tu parte psicológica, emocional, comprendiendo la parte física y en consecuencia lo que se va desarrollando a nivel espíritu, ¿no? A nivel conciencia. Y justamente el día de hoy, pues estoy de verdad contento y emocionado porque los que han estado siguiendo, pues algún tiempo mis redes sociales, he hablado mucho de la meditación, he hablado de la importancia de lo que pues tiene el dedicarnos a nosotros esos espacios de quietud, esos espacios de introspección para poder conocer qué es lo que está morando en nuestro mundo interno y cómo esto que está morando, si nos está ajetreando de alguna forma, pues puede ser transmutado, ¿no? Bajo un proceso metamórfico a través de la meditación para poder crearnos en un estado de quietud y de paz. Y justamente el día de hoy, pues es un capítulo, es un episodio en donde vamos a hablar de lleno de la meditación, pero precisamente para ser mucho más específicos, es a través de la meditación Zen. Y para esto, obviamente, tanto más que hablarte yo de todo esto, es traerte a un especialista en estos temas y quiero presentarte a la monja Soren Alejandra Martínez, quien ya tiene bastantes años en la meditación Zen y que me da muchísimo gusto tenerla aquí en el espacio, en el Ineludible Podcast, porque es la primera vez que tenemos un episodio de este brebaje, de esta índole, para conocer exactamente un poco más de lo que es la filosofía oriental, trasladada a la filosofía occidental, cómo podemos integrar estos hermosos conocimientos y que esto ayude a encontrarnos, a transformarnos hacia una mejor persona, un mejor ser. Así es que quiero darte la bienvenida oficial y cordial y gracias de antemano por poder ofrecer esta entrevista en Audible, porque sé que allá donde estás en Argentina ya es bastante tarde y aún así accedes a poder compartirnos pues esta hermosa charla. Así es que bienvenida, Soren, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches, buen día. Uh -huh. Muchas gracias a vos por la invitación. Es un honor poder estar acá compartiendo, más allá de las distancias, poder compartir siempre estos momentos que son de beneficio para todos y también nos ayudan a, como vos decías, el autoconocimiento, ¿no? Tan importante en este momento particularmente con las situaciones que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Así que te agradezco mucho esta posibilidad, es una oportunidad. El gusto es mutuo y de verdad, con la mano en el corazón, lo digo, me siento bastante agradecido por esta oportunidad en este presente de poder compartir contigo. Soren, algo que me gusta antes de empezar con la temática principal y empezar a indagar con las prácticas que lleva cada entrevistado, es me gusta conocerlos, digamos, como rascarle un poco más a lo que han sido, ¿no? A lo largo de su vida para poder entender qué caminos de la vida los ha llevado a tomar estas decisiones de poder transformarse o convertirse en lo que ahora hacen. Y en este caso, pues en este episodio sigo en la misma secuencia. Me gustaría saber, antes de hablar del aspecto de meditación Zen y en lo que ahora profesas y haces, ¿qué pasó en tu vida? ¿Cómo fuiste de niña? ¿Qué te fue llevando a encontrarte? Si tuviste momentos amargos, fuertes, sutiles, hermosos para poder llegar hasta donde estás ahora, ¿qué te ha movido para hacer lo que ahora haces? Mira, lo que me movió siempre fue la curiosidad y esa inquietud interna de preguntar por, por la vida en sí misma, ¿no? ¿Cómo vivimos, cómo somos, cómo es que estamos acá, vivos, viviendo? ¿Cómo existimos? ¿Por qué existimos? ¿Para qué? Estas preguntas que nos hacemos existenciales, todos, ¿no? Y eso realmente a mí
me inquietaba bastante, la verdad. Y eso hizo adentrarme, digamos, en toda la parte artística desde muy chica, pero bueno, por más que uno indagaba por ahí, no era, ¿no? Y más estando en Occidente, tampoco encontraba muchas herramientas, porque bueno, no tenía tampoco idea del budismo, ni de la meditación, ni de nada de esto. Entonces, bueno, después se fueron presentando posibilidades de practicar Zazen por compañeros míos del área de música. Yo estudié en música y danza, y ahí justamente me encontré con una sangha de, de budismo zen y empecé a practicar. Pero bueno, siempre a uno le queda más inquietud, o sea, uno quiere seguir investigando porque el budismo es muy amplio y yo no terminaba mucho de entender, entonces uno quiere explorar más. Pude viajar a India, conocí a algunos maestros de diversas escuelas también, y empecé a realmente darme cuenta que ese era mi camino, que en realidad mi pensamiento ya estaba muy emparentado, muy cercano a lo que después comprendí como el budismo. Entonces, bueno, realmente me di cuenta que era el camino para poder profundizar más en mí. Dentro de la exploración que uno tiene, sabes, cuando uno va en su proceso de adolescente a llegar a la etapa adulto, surgen, como bien lo mencionaste, estas preguntas existenciales, ¿no? ¿Dónde soy, por qué existimos y demás? Y en plena búsqueda uno llega encontrando diferentes herramientas o diferentes alternativas. En tu caso llegaste a la meditación Zen. La pregunta inicial es, ¿qué dentro de todo lo que pudiste haber buscado, dentro de tus preguntas existenciales, encontraste en meditación Zen como para quedarte ahí y sobre todo saber identificar qué es lo tuyo? Porque creo que muchas personas cuando estamos buscando, de repente es como, esto me llamó la atención, esto me llamó más, pero esto resonó más, particularmente contigo, dentro de toda tu búsqueda. ¿Por qué meditación Zen? Bueno, mira, particularmente porque eh, la misma práctica, que es la experiencia de la práctica, lo más importante en el budismo es justamente la experiencia, ¿no?, que uno pueda tener en la práctica misma. Y eso a mí realmente me hizo encontrar como un centro en mí, como que lo reconocí. Es un reconocimiento que no se expresa a veces con palabras, ¿no? Porque es algo que realmente me tocó, eh, sentí que eso realmente funcionó para mí, la forma de la práctica en sí misma. Además de eso, encontré también el maestro adecuado. Entonces, esto no tiene que ver con lo racional, sino tiene que ver con el corazón. O sea, yo realmente digo, o siento que cuando uno le toca algo realmente profundamente en el corazón, uno ya lo sabe. Y a veces no tiene una explicación racional, sino que es algo que podemos explicarlo de alguna forma, de forma cognitiva, por así decir. O sea, explicarlo con palabras, ponerle, bueno, todo lo que podamos comprender lógicamente, pero también hay otra parte que es la del corazón, la de comprender que ese es el camino, es algo más grande que uno, que la comprensión racional, por así decir. Y eso es realmente lo que me terminó de confirmar, porque hay muchas escuelas y muchas técnicas que también me parecen realmente magníficas. Incluso estuve en diferentes escuelas y realmente, bueno, lo que me terminó de confirmar todo es esto que te digo, esta sensación pura del corazón, ¿no? De decir, bueno, acá estoy. Y ya no hay más búsqueda en el sentido de decir cuál es mi lugar de práctica, cuál es mi escuela, ¿no? Eh, y bueno, lo siento así. Y es hermoso porque, como bien lo mencionas, a través de la práctica uno va definiendo realmente si aquello que resonó por primera vez es lo que uno desea continuar, y a través de la práctica viene la consistencia, que la consistencia viene, digamos, como desdoblando, ¿no? Efectivamente, estos colores que van creando, digamos, a través de nuestro Canva, pues la experiencia, nuestra realidad, decir si estos son los colores que estoy queriendo, voy a proponer Ujú. alguna metáfora, ¿no? Que estoy queriendo contemplar para mi vida.
¿qué tú consideras dentro de tu existencia y a partir de tu práctica de meditación Zen que empezó a moverse dentro de tu cuerpo a nivel fisiológico, por ejemplo, para poder decir esto a nivel corporal, a nivel psicológico, a nivel emocional, empezó a reestructurar si es que había un caos en tu vida y decir, esto es lo que la meditación Zen a nivel cuerpo, ¿no? A nivel fisiológico, empezó a crear para decir, esto es lo mío? Bueno, a nivel cuerpo, el Zen es, digamos, importante porque es importante justamente la postura, cómo nos vamos a sentar, cómo nos percibimos durante la práctica, es muy importante esta situación en la que nos encontramos observándonos el cuerpo, ¿no? Entonces, realmente a mí en el cuerpo lo que me hizo es equilibrarme. eh, por ejemplo, tenía muchos dolores, a veces lumbares, y realmente la práctica misma me ayudó a empezar a equilibrar mi columna, ¿no? Eh, Como vos me preguntabas en lo fisiológico, ¿no? Y además me pienso que realmente la práctica, no solo a mí, sino en general, tiende a flexibilizarnos, aunque ese uno lo ve y parece que es totalmente estático, no es así, es realmente una posibilidad que nos da la práctica, la flexibilidad. Pero esta flexibilidad no solamente desde el cuerpo, sino desde también nuestra respiración, que acompaña también a todo lo que es lo mental, lo psicológico. Empezar a bajar también todos estos sentimientos de tal vez de angustias o, bueno, diferentes sentimientos que nos pueden afligir en el día a día, ¿no? Este silencio, encontrarnos en este silencio, encontrarme en ese silencio, realmente me benefició mucho mi calma mental. Eso puedo decir que empecé a percibir y me empecé a dar cuenta que era realmente lo más natural que tenía, ¿no? O sea, no, que era eh, tan orgánico para mí. Lo sentía que digo, es muy natural esto de sentarse y estar en silencio y quietud observándome, ¿no? O sea, y realmente eso hizo que también esto simple, que parece así una cosa muy simple, a mí también eso me ayudó a poder concentrarme más, ¿no? Y esto de ayudar a concentrar empieza a sacar algunas cáscaras que tenemos, algunos, bueno, diferentes conflictos que podamos tener, cada uno en su tendencia psicológica, en su tendencia de también de comportamientos. Me ayudó a empezar a sacar estas capas, por así como cáscara de cebolla, y empezar a encontrar las cosas con más sencillez, ¿no? Empezar a despojar también. Bueno, eso es más o menos. La respuesta, fíjate que Ujú. en el campo yoico se suele decir mucho y que tiene muchísima relación y lo hilo totalmente con lo que dices, aquello que puede mover o controlar al cuerpo cuando el cuerpo está desorganizado, como lo mencionabas, por ejemplo, en tu caso, una mala postura, es la parte mental. Si la parte mental es un caos, el cuerpo lo va a reflejar también, pero debe de haber algo que también ayude a controlar a la mente, ¿no? Desde el punto de vista yoico lo digo, y esto es la base, la respiración. La respiración controlada es un control en la parte psicológica y la parte psicológica es un control hacia la parte corpórea. Y cuando nos dedicamos, los que hemos practicado meditación, a sentarnos, a observarnos, a hacer conciencia de nuestra postura, a hacer conciencia de nuestra respiración, empezamos a observar los cambios prácticamente instantáneos. Primero nos vamos a encontrar con la auténtica realidad que está viviendo nuestro cuerpo, pero empieza sutilmente el cuerpo como a ceder, porque la parte mental empieza a entrar un poquito más en calma y la respiración pues empieza a crear estos flujos totalmente inmersos. Quiero preguntarte ante esta perspectiva, en cuanto a la meditación Zen se refiere, tengo entendido que hay tres elementos fundamentales para poder crearnos dentro del conocimiento, la práctica, ¿no? En la meditación Zen, que es, bueno, primero estar sentados, que a esto tengo entendido, y si estoy mal, corrígeme, se le llama Zen, y por supuesto después vendría la comprensión, que es la comprensión de la parte que estaba comentando, la naturaleza de nuestra mente tal cual es, una realidad tal cual es y no la realidad que creamos, y por supuesto también lo que es la expresión corporal de esta visión de la vida diaria. ¿Qué me dices al respecto? Sí, dentro del Zen, lo más importante, la base fundamental del budismo Zen es la práctica de Zazen. Zazen es
simplemente sentarse. Shikantaza también se dice. Shikantaza es estar sentados, sentarnos. Y este simplemente estar sentados es la base y el fundamento del Zazen, ¿no? De la práctica del budismo Zen, es el Zazen. Entonces, a partir de ahí, digamos, en esa misma práctica se va desarrollando la comprensión, que puede ser una comprensión que podemos ir leyendo, podemos ir, bueno, aprendiendo por otro lado, ¿no? Pero sin la práctica el resto no tiene como sentido, porque es muy importante, como dijimos al inicio, la experiencia, el atravesar esto por el cuerpo mismo. O sea, el cuerpo mismo tiene que ser la experiencia de esta comprensión en conjunto con la práctica. Y a la vez, como vos decías, esto de la vida cotidiana es no solo quedarse en el sentarse en zazen o en la práctica de meditación caminando, que es el quinin, sino que también lo llevemos a la vida diaria, a la vida cotidiana, cuando cocinamos, cuando estamos limpiando, cuando estamos trabajando en lo que sea, en nuestra vida cotidiana. O sea, empezar a armonizar no solamente el cuerpo, la respiración y la mente durante la práctica de Zazen, sino también llevarlo, incorporarlo a nuestras tareas, la que sea que tengamos que hacer, concentrados y con atención, entonces tratando de justamente estar presentes, estar más conectados con la tierra, más conectados con nuestro presente, pero a la vez profundizando como si estuviésemos practicando de alguna manera, ¿no? O sea, no es que está dividido la práctica de la no práctica, pero es necesario el zazen, es la base fundamental del zen. Perfecto. Oye, dentro de las diferentes prácticas de meditación que existen, ¿cuál sería desde tu definición, desde tu práctica, tu experiencia, cuál es la definición o el objetivo principal de la meditación Zazen? ¿Por qué hacer una meditación Zazen? Bueno, la práctica del zazen, digamos, la base fundamental es, en todo el budismo esto es así, es ver lo real, ¿no? Ver las cosas tal cual son. Ese es el fundamento también del zen. El zen es ver las cosas tal como son en realidad y discernir esta realidad que vemos y a la vez armonizar. Sí, sí. Ok, creo que ya regresamos otra vez. Te comentaba que te habías quedado en la parte de que uno de los objetivos principales de la meditación Zen es profundizar y ahí se trabó el video. Bueno, no sé, la verdad que no sé cuál será la parte, pero Ujú. si querés empezamos con otra pregunta o algo, no sé. Pues mira, vamos a empezar, sí, con otra pregunta. Esto que te quiero preguntar es para la práctica de meditación Zen, como bien lo mencionabas, uno de los marcos de referencia o laboratorios de experiencia es el cuerpo para poder entender la realidad tal cual es. Para la gente que esté escuchando y sea nueva, completamente nueva en meditación de la índole que sea, ¿cómo les explicas o poder compartir lo que es identificar la realidad tal cual es y no la realidad que quieres que sea para empezar a eliminar como esa lucha interna y entregarse yendo a la práctica de meditación Zen para identificar directamente estas dos vertientes? Bueno, en realidad nosotros estamos siempre en un mundo ordinario, que es nuestro mundo relativo en el que nos desenvolvemos, y eh, habitualmente nos tendemos a apegar a no solamente lo material, sino también a las emociones, ¿no? Nos, por mismas tendencias kármicas, nos empezamos a pegar a ciertas, sí, tendencias y ciertas emociones y son repetitivas y nos cuesta salir, ¿no? Como son rulos que se van haciendo y que parecen no terminar nunca. Entonces uno se apega a esto y cree que esto es fijo, que además no tiene movimiento, que es fijo, que no hay cambios. Y bueno, en el budismo lo que nos explican las enseñanzas de Buda Shakyamuni es que justamente todo lo que está compuesto, bueno, tiende a desaparecer porque hay una constante, digamos, impermanencia, ¿no? Todo lo que nosotros podemos observar en nuestro mundo relativo, en nuestra vida cotidiana, es impermanencia. Nada es fijo. Todo el tiempo va cambiando. Y esto justamente
lo podemos empezar a observar con más detalle cuando empezamos a comprender que todo es transitorio y que lo único que no es impermanente es justamente el ser iluminado, ¿no? O sea, esta mente búdica que todos tenemos, porque la mente búdica, nos demos cuenta o no, todos la tenemos, todos los seres la tenemos, esta mente iluminada. La situación es que no nos damos cuenta porque estamos muy, muy apegados a, bueno, a nuestro yo, vamos a decir, a nuestra individualidad y también a lo que nosotros sentimos como emociones, ¿no? Entonces en la práctica uno empieza a observar realmente. Empiezan a surgir pensamientos que como todo el tiempo surgen, pero los empezamos también a observar. Y hay algunas indicaciones, instrucciones que sirven como pilares para desarrollar la práctica. También es importante darnos cuenta que si hay una transitoriedad, nosotros también vamos desarrollándonos. Hay una actualización permanente, nos tenemos que mover en esa ola de actualización. Y para eso es importante la práctica continua, no solamente cuando estamos en Zazen, sino empezar a incorporar ciertos elementos que dan la enseñanza para llevar esto a cabo en el continuo. Porque si no nos estancamos de alguna forma, porque la vida es así, la vida es una constante ola que va y viene, ¿no? No es algo fijo. Y bueno, si empiezo a practicar Zazen, observar esto y tratar de tener cierta continuidad, si uno quiere experimentar la práctica, como darle posibilidades a que se desarrolle. No porque una vez practiqué y tal vez no pude, dejarlo de lado, darle la oportunidad, como a cualquier práctica, ¿no? Necesita un poco de tiempo, necesita un poco también de dedicación y hay algo que es muy importante que es la determinación. Porque si yo quiero practicar pero no tengo determinación, nunca voy a poder desarrollar realmente la práctica ni en el inicio, ¿no? Entonces estas son algunas indicaciones importantes que me parecen válidas para cuando empezamos a practicar y también para cuando venimos practicando, empezar a recordar a veces también, ¿no? Es importante siempre tenerlo presente. Hace ratito estabas comentando algo importante y cuando mencionas al Buda, para las personas que digamos, están por primera vez conociendo, ¿no?, las enseñanzas del Buda o los que tienen años, solemos ver al Buda, por supuesto, como un ser maravilloso, iluminado, ¿no?, entendiendo perfectamente esta realidad. Y mencionaste un término hace rato que dijiste la mente búdica y decías que todos tenemos la mente búdica. ¿Cómo defines para la gente que a lo mejor está, digamos, en su caos existencial y en su drama? ¿Cómo aterrizas esta idea de decir, hey, tú también tienes una mente búdica? ¿Qué es y cómo integrarla en el día a día? Bueno, la mente búdica, como vos decís, Buda Shakyamuni, que justamente Buda significa el despierto. Buda es el iluminado, el despierto, el que alcanzó la iluminación. Ese es el significado de la palabra Buda. Shakyamuni es Shakya, es de porque Buda Shakyamuni nació en un clan llamado Sakya, en lo que sería ahora Nepal, ¿sí? En lo que corresponde ahora a Nepal, antes era India. Y él nació como príncipe Siddhartha del clan Sakya. Entonces Sakya Muni, Muni es el sabio. Entonces sería que Buda Shakyamuni o Sakyamuni es el sabio iluminado o despierto del clan de la familia Sakya, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque Buda hay muchos, tanto en el pasado como habrá en el futuro, como en el presente. O sea, no hay un solo Buda. Pero este es el Buda histórico que se manifestó en este ciclo de nuestro planeta, ¿no? En este ciclo. En este ciclo nos corresponde el Buda Shakyamuni y luego vendrán otros y anteriormente también hubo otros Budas. Pero como dijimos, también además esta mente está en todo, como vos decías. ¿Por qué nosotros decimos que esta mente está en todo? Porque esta mente recorre absolutamente todos los seres, pero también
no tiene fin, no tiene... la mente, lo que hablábamos antes nosotros, de la transmigración, digamos, y también de la impermanencia de este recorrido en la rueda del samsara como infinito, bueno, justamente la mente búdica trasciende este ciclo. La mente búdica justamente es la que se da cuenta al despertar, pero ya está, es como que estuviese dormida, pero en verdad está en todos nosotros, en todos los seres, no solamente humanos, sino también animales, en todos los reinos. Se encuentra en la esencia, es esta mente despierta. Lo que pasa que nosotros, al identificarnos y no darnos cuenta y no practicar, no practicar no solamente una meditación zen, cualquier práctica que uno sienta que lo representa, digamos, al no autoconocernos, tampoco nos damos cuenta de que podemos desarrollar esta mente búdica, ¿no? Cuando referimos en el aspecto del budismo, el término iluminación, o como bien lo mencionaste, no hay un solo Buda, sino ha habido muchos Budas y vendrán mucho más Budas, que es el despierto. Quiero preguntarte para la gente que, insisto, a lo mejor es nueva en todo esto o ya ha estado entre estos caminos, ¿qué es exactamente la iluminación? ¿Ante qué se despierta uno? ¿Ante qué o de qué está dormido uno? Bueno, nosotros, digamos, primero que hay niveles de despertar, ¿no? O sea, hay algunos niveles de conciencia despierta, por así decir, ¿no? Y hay diferentes como niveles de despertar que van alcanzando las personas que se van desarrollando, ¿no? Esto quiere decir que nos damos cuenta que esta dualidad en la que estamos de alguna forma formados en nuestra psique, ¿no? Pensamos esta dualidad de vida-muerte, se disuelve. Y el despierto total como un Buda es el totalmente despierto, ¿no? No tiene un renacimiento. O sea, no necesita regresar a este cuerpo humano. El despierto comprende y tiene una sabiduría completa de todo. Comprende el pasado, comprende el presente, comprende el futuro, pero además no está en el sufrimiento se elimina, ¿no? O sea, este sufrimiento, ¿qué es el sufrimiento que tenemos? El sufrimiento de las emociones que nos traen, las emociones aflictivas nos traen dolor, nos trae preocupaciones, bueno, todos los conflictos que tenemos son a partir justamente de estas identificaciones de este individuo, ¿no? Con los 5 agregados que conforman el yo individual, que son los 5 skandhas, que son el cuerpo que significa la forma y el color, la percepción, la sensación, las formaciones mentales y la conciencia. Esto es lo que nosotros estamos constituidos por estos 5 agregados o 5 skandhas en sánscrito, y es lo que nos identifica. Y el iluminado se da cuenta de que eso es simplemente una identificación, ¿no? O sea, no somos eso que nosotros permanentemente creemos, el otro y yo, el bien y el mal, la vida y la muerte, ¿no? Vamos más allá. Es realmente nuestro potencial. El potencial humano, querramos o no, para el budismo, es justamente el despertar, el verdadero despertar. Y es ir más allá de la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de un renacer en esta rueda samsárica, a no ser que uno quisiera renacer para ayudar a otros seres, como hacen muchos bodhisattvas. Esta reencarnación de la que mencionas a través de la rueda del samsara, ¿cómo? No sé si sea la pregunta exacta o idónea, pero ¿cómo uno sabe que va otra vez a esta reencarnación, a esta rueda del samsara, hasta que uno no se ha iluminado? Sí, digamos que nosotros podemos reencarnar en 6 dimensiones, ¿sí? Podemos reencarnar nuevamente como humanos, o podemos reencarnar como animales, o como seres infernales, o también como, digamos, pretas, ¿no?
que son, bueno, no importa, pero son 6 dimensiones. Y hay otras 2 dimensiones más que son los asuras y los dioses. O sea, nosotros, según lo que nuestras, digamos, nuestras huellas kármicas y estas tendencias de las que venimos hablando, según qué emoción prevalece más, vamos a ir a alguno de estos reinos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros como humanos tenemos la gran oportunidad de hacer más fácil el camino hacia el despertar porque estamos en una situación de poder razonar, cosa que los animales y otros seres no lo pueden hacer, y además tenemos esta posibilidad justamente de que se manifieste el Buda, ¿no? También en el mundo humano, que es el que da la enseñanza y justamente a partir de ahí podemos hacer girar esta rueda, que eso también sucede en épocas, no sucede siempre, se dan en ciertos momentos, digamos, de la línea de la vida, ¿no? del universo. Entonces eso también es una gran oportunidad que tenemos, de tener no solamente un cuerpo precioso, humano, sino también de poder llegar a conocer la enseñanza para poder justamente practicar. Perfecto. ¿Y cómo o quién elige o se elige la reencarnación en cualquiera de estas dimensiones? ¿Cómo sabe la persona antes de fallecer, si es el caso, ¿no? Que le toca reencarnar? Es decir, ¿cuál es este proceso? ¿De acuerdo a qué o cómo es que la persona reencarna en alguna dimensión? Bueno, de acuerdo, en realidad no sé si, digamos, uno lo va a saber porque, digamos que uno no tiene esos recuerdos. Lo que sí podemos decir es que nosotros, nuestra vida actual es el resultado de nuestro karma pasado, ¿no? Entonces, si nosotros podemos observar nuestra vida actual, podemos comprender las vidas anteriores, ¿no? De alguna forma es así. Y entonces, si nosotros queremos tener un renacimiento bueno, positivo para nosotros mismos, podemos también mirar qué estamos haciendo hoy, ¿no? ¿Qué estamos haciendo no solamente con nuestro cuerpo, sino también con nuestra mente y también con nuestras palabras, ¿no? Entonces eso es importante, que es lo que conforma el karma, digamos, cómo vamos desarrollando nuestro karma es a partir de nuestras acciones, en palabras, en hechos y en pensamientos. Eso tiene una tendencia, volviendo al mismo tema de antes. Si nosotros tenemos ciertas tendencias, por ejemplo, según el tipo de emoción que en nuestra vida o tipo de actitud que tengamos en nuestra vida, vamos a ir a, a determinada dimensión. Por ejemplo, dentro de, por ejemplo, cuando hay más ignorancia, es posible que se vaya más hacia el reino animal, pero porque hay ciertas características de emociones que corresponden a las dimensiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay mucho tema con el apego, uno tiende a ir también a otras dimensiones más bajas. Si uno tiene demasiado apego, está demasiado aferrado a las cosas, digamos, puede desencadenar en una dimensión más baja. También cuando hay demasiada ira, cuando hay una violencia extrema, puede desencadenar en los mundos infernales, ¿no? Eh, pero bueno, esto es, digamos, tienen que ser muy extremas las cosas, ¿no? Para que esto suceda. Pero a la vez, también el karma es, digamos, maleable. O sea, nada es fijo, como dijimos antes, y esto realmente nos da la posibilidad de permanentemente estar cambiando y también nos da la posibilidad permanentemente de mejorar y actualizarnos para una vida más plena, más positiva, y para justamente beneficiar nuestra propia vida actual en este momento y nuestras posibles vidas futuras, ¿no? Entonces esto nos permite que el karma no es algo que es como un sello que queda, no, el karma es qué hacemos con lo que nos está pasando, que a la vez esta acción que tomemos en este momento presente está determinando ya otro movimiento, porque karma significa justamente acción. Y esta acción es una constante. Entonces, si nosotros podemos estar más conscientes,
podemos también empezar a mejorar esta situación, que siempre es el presente, ¿no? Porque nunca vemos el futuro realmente, estamos siempre como acá, pero podemos mejorar este acá, que a la vez es el futuro, ¿no? Entonces, bueno, es eso un poco, ¿no? Sí, y justamente ahora con tanta información que hay en internet y demás, hay tantas definiciones de lo que es karma y quisiera preguntarte a ti, de acuerdo a tu experiencia o de acuerdo a la meditación Zen, ¿cómo definen el karma? ¿Qué es el karma? Y por otro lado, como siguiente pregunta, ¿hay un límite en cuanto a reencarnaciones o las reencarnaciones son infinitas o hay un momento en el que ya, digamos, el viviente, ¿no? En esta etapa presente ya no vuelve a reencarnar? ¿Cómo lo comprenden desde la meditación Zen? Mira, realmente el karma es acción, como dijimos antes, ¿no? Eh, y respecto al tema de la cantidad de vidas y eso, realmente no lo podemos sondear, ¿no? Porque todo va cambiando justamente, o sea, hay una actualización permanentemente. Si la persona puede cambiar una realidad ahora, de este momento, imagínate todo lo que puede cambiar para su futuro, ¿no? Todo lo que podemos cambiar. Realmente tenemos mucho potencial para cambiar. El karma no es algo fijo, no podemos realmente decir va a pasar esto o esto. Hay grandes rasgos que pueden suceder, pero nosotros hasta último momento podemos cambiar el karma, hasta último momento, ¿eh? Inclusive, bueno, en el budismo tibetano y todo se habla bastante sobre el tema del bardo, cuando pasamos justamente, ¿no? Después de la muerte. Nosotros, si realmente tenemos un trabajo de conciencia y de autoconocimiento y sabemos y nos conocemos más, podemos realmente ahí cambiar, porque la conciencia sutil continúa. Entonces nosotros realmente, si tenemos esta conciencia, donde sea que estemos, la podemos utilizar a nuestro favor, porque una vez que nosotros aprendemos algo y realmente podemos incorporarlo en nuestra vida, es muy difícil perderlo, ¿no? Cuando aprendemos a andar en bicicleta, es difícil olvidarse de cómo andamos en bicicleta. Entonces esto es lo mismo. Nosotros empezamos a, digamos, a regar esta semilla, ¿no? En nosotros. Y esa semilla queda, es como una memoria, ¿no? También. Eh, por lo que no te puedo responder esta pregunta sobre la cantidad de vidas que nosotros podamos tener o no, porque quién sabe también las huellas kármicas que traemos, las causas y las condiciones, las causas secundarias, todo esto hace que se dé una situación. Y si esto cambia, también puede florecer e iluminarse y no reencarnar una persona. Eh, pero bueno, eso es lo que te puedo responder. No, bastante interesante y bueno, a mí me queda bastante claro, ¿no? Creo que esto depende mucho más de la experiencia de la persona o a nivel álmica cuando llega el momento, ¿no? Del Ujú. desprendimiento, la separación, porque como bien lo dices, no hay, digamos, una norma que nos explique exactamente qué pasa, porque pues eso es también creo que parte de la esencia y la magia de la vida, ¿no? Que como dice la frase, lo que es al César es el César y lo que no, pues no, ¿no? Lo que compete aquí y tiene que ver mucho las acciones. Creo que una aportación que me gustaría hacer también es, uno sabe en qué situaciones está, uno sabe el bien o el mal que está ocasionando, o sea, uno sabe más o menos por dónde está y llega un momento en el que uno pues tiene esa oportunidad de poder resarcir el posible daño que se ha hecho uno mismo y también a la humanidad y poder encontrar, ¿por qué no?, esa iluminación. Y si de iluminación se trata, tengo entendido que hay dos técnicas principales dentro de la meditación Zen para alcanzar lo que llamaríamos la iluminación, que es Koan y Zazen. ¿Cuál es la diferencia entre Mm. estas? Bueno, son dos escuelas diferentes dentro de lo que es el Zen, ¿no? Una es la escuela de Rinzai, que es del Koan, ¿no? Donde se desarrolla a través de un Koan, es una enseñanza que se le da el maestro al estudiante y a partir de ahí desarrolla, digamos, el estudio, la práctica en sí misma. Pero bueno, yo pertenezco a la escuela Soto Zen, que es justamente la escuela de Zazen. Si bien todos compartimos todos, porque no hay divisiones muy grandes, sino que tiene que ver más con algunas cuestiones más de método, más, ¿no? Pero en el Zazen, en el Zen,
del Soto Zen, la base es el Zazen. Esa es la diferencia entre las dos. Una es más hacia el Koan y la otra es el Soto Zen más con la base fundamental en Nishikanta Asa, en Zazen. ¿Cómo es que se practica el Zazen? Tengo entendido también que según el budismo Zen, el Buda histórico del cual comentabas hace rato se sentó precisamente en esta posición para llegar a lo que es la iluminación y utilizó esto que tú decías hace rato y que se me hace muy importante, es una fuerte determinación. Tengo entendido que se llama aditana, la palabra, una fuerte determinación. ¿Cómo es, digamos, la parte práctica de la meditación Zen? ¿En qué consta? ¿Qué pasa dentro de nosotros? ¿Qué hay que hacer? Bueno, justamente como vos dijiste, el Buda Shakyamuni en su etapa de asceta, cuando deja el palacio, justamente se va a estudiar con brahmanes, ¿no? Con diferentes maestros, y se hace asceta durante 6 años, más o menos, hasta que escucha a un maestro que le dice a su estudiante, estaban afinando un instrumento hindú que se llama vina, y estaban afinándolo y le dice, si vos lo haces muy fuerte, si estiras mucho, de la cuerda se va a tensar y se va a romper, pero si a la vez está muy floja la cuerda, no suena, ¿no? Y esto realmente, antes de iluminarse, Shakyamuni Buda lo escuchó y comprendió que su práctica ascética, que era tan extrema que casi pierde la vida por no comer, se dio cuenta que no era lo que él estaba buscando verdaderamente. Entonces ahí es cuando se sienta en Zazen, deja a los maestros con los que estaba y se determina, tal cual vos dijiste, en esta práctica, ¿no? Y ahí es cuando logra justamente el despertar. La práctica la práctica de Zazen, que es la práctica que utilizó Buda Shakyamuni, es simplemente estar sentado con una postura mental de determinación, ¿no? Esto es muy importante porque me voy a sentar acá, pero desde un lugar también de dedicación y de concentrarme en lo que estoy haciendo, estar presente, presente y en una práctica que se hace de forma sencilla, pero que a la vez necesita de nuestra atención, porque se evitan los extremos. ¿Y los extremos cuáles son? El adormecimiento puede surgir. También puede surgir el otro, o sea, por un lado nos puede venir una cuestión de letargo, como de cansancio o de una relajación muy grande que nos hace como quedarnos dormidos. Pero también por el otro lado puede suceder que nos genere una gran tensión donde uno se queda al final muy tenso, con mucho dolor y a la vez con una distracción mental, como que se va hacia afuera, la mente está muy agitada, ¿no? Esos dos puntos hay que evitar en la práctica de Zazen. A nivel mental, eso es muy importante. Volver una vez y otra vez al cuerpo, y la postura es justamente estar en eje, estar sentados de forma erguida, estar tratando de sostener justamente que los brazos no se caigan hacia adelante con los hombros, sino que tener el pecho abierto para dar una mayor respiración más profunda, una respiración que nos dé esta posibilidad de tener una respiración más completa. Porque a veces al tener una mala postura nos empezamos a agitar también y eso influye, como vos decías al inicio, ¿no? Al tema de nuestros pensamientos, ¿no? La respiración, los pensamientos y el cuerpo están todos unidos y entonces hay que regularlos armónicamente para que se establezca esta conexión, ¿no? Eh, las manos se juntan en la postura del mudra cósmico, que va la mano derecha abajo, la mano izquierda va arriba de la mano derecha, se colocan los dedos pulgares juntos, muy suavemente tocando las puntas, y se coloca en el regazo. Podemos meditar estando en una silla, no hay necesidad de sentarse únicamente con las piernas en postura de loto. También podemos estar en una silla sentados, pero teniendo siempre cuidado de que la silla esté estable, que no se esté moviendo, que no tenga balanceo, sino que sea una silla fija, que nos dé estabilidad en la postura, ¿sí?
Y las piernas tienes que estar con un ancho de caderas, digamos, hombros, caderas, rodillas, ¿no? El mismo ancho. Los pies se apoyan en el piso y así abrimos justamente bien el pecho, la línea de la nariz con el ombligo, se observa que estén también las orejas alineadas con los hombros y digamos, la columna cervical se prolonga también un poquito hacia arriba, proyectando por la coronilla hacia el cielo, proyectando justamente esta sensación de estar en la tierra, sentados, pero a la vez en el cielo con nuestra coronilla, ¿no? Proyectando. Y la lengua va a estar justamente colocada detrás de los dientes superiores, apoyada contra el paladar. Durante la práctica de Zazen, los ojos están entreabiertos, entonces entreabrimos los ojos en 45 grados, miramos más o menos a 1,5 metros si estamos sentados en una silla, sino a 1 metro en diagonal, formando un ángulo hacia adelante. Y ahí simplemente dejamos entreabiertos los ojos y así vamos a practicar. Toda la práctica se hace así. Me Entonces, surge, sí, sí. No, simplemente que antes del inicio de la práctica es importante que estemos concentrados en este momento. Esto es muy importante, ¿no? O sea, tener este ratito que tengamos, el tiempo que podamos, estar concentrados ahí. Bueno, voy a practicar, lo voy a hacer ahora, sean 5 o 10 minutos, lo que fuese, pero me voy a dedicar a esto, voy a estar acá. ¿Sí? Entonces nos sacamos los zapatos y ahí donde dejamos los zapatos, dejamos los problemas, dejamos las cuestiones que nos ocupen mentalmente del día, ahí los dejamos y nos sentamos en este momento, sea el tiempo que sea. Lo importante es concentrarnos con atención, como decía el maestro Zen Dogen Senshi. surgen unas preguntas particulares, quizás son preguntas un poco más técnicas. ¿Por qué es esta mudra el que estabas indicando que se hace? O sea, ¿qué influencia hay? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro? Y también en la forma de colocar los ojos, como lo mencionaste, a 45 grados. ¿Qué propicia esto en la meditación, ya sea a nivel psicológico o a nivel fisiológico? ¿Por qué el mudra de esa forma y no otro mudra, digamos como los populares, ¿no? Que algunos conocen como Gyan Mudra? ¿Qué tiene que ver particularmente la meditación en este mudra y el movimiento de los ojos o los Sí. ojos a 45 grados? Bueno, el mudra cósmico, el Hokkaido-in, se coloca justamente en el centro del cuerpo. Directamente nos sirve en primer lugar como para centrar justamente la respiración, nos ayuda a centrar también la respiración. También nos puede servir como un punto para cuando estamos con una mente muy agitada, muy, muy agitada, nos puede servir observar internamente que nuestra mente está acá, ¿no? Acá abajo, y no tan arriba, tan agitada. Esto nos puede servir bastante ver ahí nuestra respiración, observar más ahí en la parte del mudra cósmico justamente, porque va justo debajo del ombligo, ¿sí? El dedo pulgar queda justo debajo del ombligo, ahí donde está justamente la respiración baja, que es la respiración más profunda que nos va a hacer regular también el ritmo de nuestro sistema respiratorio y también de los pensamientos y del cuerpo, ¿no? No nos olvidemos que el cuerpo pareciese que está en una postura quieta, pero en verdad todo se está moviendo, ¿no? Entonces también el mudra cósmico no es algo fijo y estático o congelado, sino que acá también hay un movimiento respiratorio. Yo lo estoy exagerando un poquito, pero es como un sutil respirar, que es como el cosmos. Nosotros acá realmente en esta elipse que formamos, que es como un huevo, es como nuestro cosmos. Y es como tener el cosmos también en la mano. Nosotros vivimos dentro del cosmos, pero el cosmos también está en nosotros, ¿no? Y este respirar, ¿sí? Este respirar constante y no esta tensión, porque se quiebra, ¿no? Y también el mudra cósmico es un termómetro, nos indica, cuando estamos con los dedos que se empiezan a separar, nuestros pensamientos generalmente están muy, muy agitados
Y cuando nos empezamos a adormecer, como vimos al inicio, no ir hacia los, empiezan a separarse hacia abajo los dedos, ¿no? Entonces es un indicador cómo estamos practicando, ¿no? Si estamos con esta forma del mudra bien colocada o cómo estamos, ¿no? Entonces nos ayuda también no solamente la respiración, sino toda la postura orgánicamente hablando, ¿no? Tengo entendido también para las personas, por ejemplo, siguiendo el mudra que acabas de compartir, habrá personas que de repente quizá escuchando ahorita digan, sabes, escucho lo que compartes y quizá la postura del loto se me complica un poco. Habrá algunas variantes, e insisto, esto es para la gente que a lo mejor diga, no puedo hacer esto y se desilusione y diga, no es para mí, pero hablando meramente en cuanto a las posturas, tengo entendido que hay variantes para poder Sí. crear, obviamente, esto. ¿Cuáles son las variantes que tú aconsejas para los diferentes tipos de cuerpos que hay que se puedan adecuar perfectamente a la meditación y no decaigan, sabes, en su insistencia? Claro, sí, es perfecta esa pregunta porque muchas personas, tal vez con la primera vez que les duele la rodilla o le duele o se le duerme el pie, por ahí dejan de practicar. Hay 3 posturas para sentarnos en el piso. Una es simplemente la postura birmana, que es de piernas cruzadas. Esto significa que nos sentamos con una altura, tratamos de tener un sabutón abajo, digamos, o una alfombra, porque esto es muy importante cuidar el cuerpo. Entonces tratemos de colocar abajo, en la base, algo, una alfombrita, una manta. Nos sentamos sobre un almohadón o sobre un zafu o una almohada o toallas, haciendo como un asiento, un poquito más alto, por eso buscamos que esté en alto, ¿sí? Y ahí simplemente doblamos las piernas, un pie frente al otro, así, directamente, esa es la postura birmana. Esta es la más sencilla. Si no, está el medio loto. Traemos bien cerca de nuestro cuerpo la pierna derecha y el pie izquierdo va sobre el muslo derecho o sobre la pantorrilla derecha. Y si no el loto, que es justamente lo mismo que el medio loto, pero traigo una pierna y la otra en el muslo opuesto. Eh, pero no hay problema si uno se tiene que adaptar, también se puede practicar en silla. O sea, no hay una limitación. Podemos practicar en una silla, como dijimos antes, que sea firme. Y no nos ubicamos en la parte de atrás contra el respaldo, sino que vamos de la mitad hacia adelante, lo mismo que el zafu. Y es importante que también tengamos cierta altura para que las rodillas queden por debajo de la línea de la cadera. Entonces así vamos a tener mayor equilibrio en la postura y menos tensiones. Si hablamos ya de la postura, lo cual es una parte importante y desde mi experiencia y conociendo pues a muchos practicantes, no nada más en cuanto a la práctica yoica, que es en lo que yo más estoy, pero también meditación, la postura suele ser un problema para muchos de ellos cuando empiezan la primera vez, que ahorita pues agradezco que hayas compartido estos tips. En cuanto a segundo aspecto importante, ¿cómo es la respiración? La meditación hay que hacer lo que llamaríamos pranayama, respiraciones, o meramente observar nuestra respiración de forma natural, ¿cómo la contemplan ustedes? Sí, mira, al inicio, justamente antes de iniciar la práctica de Zazen, exhalamos profundamente por la boca. Entonces inhalamos y exhalamos profundamente por la boca. Inhalamos profundo. Tratamos de que justamente sea costodiafragmática, que nuestra respiración sea bien profunda, pero al exhalar hacemos un pequeño sonido con la boca entreabierta. Así el cuerpo se va apaciguando también, vamos entrando ya en la práctica. Es una forma de integrar ya la respiración. Y una vez que ya hayamos hecho estas exhalaciones, colocamos recién ahí la lengua contra el paladar y cerramos los labios y los dientes apoyados. ¿Esto por qué lo digo? Porque es importante antes de iniciar soltar un poco esas tensiones que traemos, ¿no? O sea, a veces las tensiones no nos damos cuenta que las tenemos hasta que ya estamos en la postura. Entonces es importante prever. Entonces son 2 o 3 tips nada más, un poco respirar
un poco por ahí girar los hombros, soltar los hombros, si necesitamos soltar 2 o 3 veces los hombros. Cada uno se conoce, ¿no? Y va desarrollando también esta observación. En ese sentido, es importante observarse realmente cuál es la postura, no torturarnos, no autoexigirnos por demás. Empezar y probar otra postura, probar otro elemento como asiento, probar la otra pierna, hacer menos rato. O sea, hay muchas opciones, ¿no?, que podemos tener. Esto es lo que, no sé si algo más había quedado que me preguntaste, no sé. No, quedó contestada perfectamente la pregunta. Obviamente ya lo que competiría a aquella persona que esté escuchando es directamente pues practicar para poder empezar a sentir esos beneficios. Y justamente hablando de beneficios, quisiera preguntarte dentro de los múltiples beneficios que tú has encontrado y que has visto, por supuesto, en practicantes, ¿cuáles podrías como nombrar como beneficios, si cabe la palabra, principales para aquellos que estén, pues digamos, escuchando y te digan, ah, tengo esa curiosidad por hacerlo? ¿Qué puede propiciar una meditación Zen cuando uno es constante en su práctica? Bueno, en cuanto a los beneficios, digamos que habitualmente no se utiliza como una palabra de decir, hay este beneficio por la práctica de Zazen, ¿no? Porque la idea es que se integre a nuestra vida cotidiana. Esta es la idea. Pero realmente la meditación Zen ayuda para la flexibilización de nuestro cuerpo y a la vez también de nuestros puntos de vista mentales, ¿no? ¿Por qué? Porque nos empieza a dar la oportunidad de autoconocernos. Empezamos a avanzar en nosotros mismos. Entonces, al empezar a observar realmente muchos hábitos que tenemos, ¿no?, al autoconocernos nos podemos observar más. Y esto nos va a permitir cambiar hábitos si es que los queremos cambiar porque no nos gustan, o profundizar aquellos que realmente queremos desarrollar, ¿no? Esto te puedo decir desde la experiencia personal y desde lo que me han enseñado, ¿no? Además, esto es muy importante porque se lleva también a la vida cotidiana. No es un corte, no cortamos y acá terminó Zazen y no pasa nada más, porque se armoniza justamente el cuerpo, la respiración y la mente, y esta armonización se traslada no solamente a nuestro trabajo, a lo que tengamos que hacer, sino también al entorno, ¿no? Porque somos justamente seres integrales y somos seres holísticos que nos relacionamos así, de forma holística, aunque querramos o no, ¿no? Porque somos un todo. Entonces ese todo va, digamos, circulando y va generando también esto que somos. Si nosotros desarrollamos armonía, vamos también a poder generar en nuestro entorno también esto, ¿no? Habría, y esto es una pregunta quizá de sobra, pero ¿habría alguna recomendación para algún tipo de personas que no pudieran practicar esta meditación o es abierta para todo público y toda edad? Es para toda edad y en general los niños no sé si pueden, digamos, sostenerlo. La verdad que no lo he visto en niños, así que no te puedo decir que es para todas las edades, pero para toda edad adulta sí. Eh, Sé que hay personas que hacen zazen para niños o prácticas de meditación para niños, pero en general en los dojos no los veo los niños, veo más adultos, pero no hay límite de edad hacia... Conozco gente de mucha edad que practica, así que en ese sentido no hay problema. Y respecto a la otra, no hay una, digamos, una restricción, no hay restricción para Se practicar. podría practicar Zazen, por ejemplo, para alguna persona que esté parapléjica o que esté en cama y no pueda pararse, puede practicarse una meditación así, sabiendo la importancia de la postura y la importancia del mudra, se puede practicar Zazen, perdón, Zen en estas condiciones. Pienso que la intención es lo fundamental, porque la determinación
es como la base, digamos, de la idea de la práctica de Zazen, ¿no? Entonces, nunca, la verdad que nunca practiqué estando en otra postura que no sea esta, pero yo supongo que sí que se puede, porque hay que adaptarse a las circunstancias también, ¿no? Sí, totalmente. Y comparto un poco también de mi experiencia. Hace algunos años que practiqué meditación vipassana y me enamoré de la meditación. Me tocó la oportunidad de asistir a algunos hospitales con precisamente Ah, personas parapléjicas acostadas y era hermoso como indicarles a través del oído, ¿no? Susurrando los mm, pasos para la meditación. Había un cambio abismal desde empezar a mover dedos, empezar a hacer brazos, empezar a mover pies, hasta las que ya podían empezar a articular. Pero, y como lo decía, ¿sabes? Creo que ellos tienen mucha más ventaja. El que tiene fuerte determinación, que está en ese estado, tiene mucho más ventaja que aquellos como nosotros que estamos en actividades diarias y demás, porque ellos están todo el tiempo ahí, están todo el tiempo dedicados a meditar, sin, digamos, sin distracciones más que comer o demás, ¿no? Y ellos tienen, digamos, más oportunidad, pero los casos que yo pude ver eran casos en donde había una transformación abismal, donde de plano los doctores decían, él ya no podía mover una mano, no podía mover un brazo y ahora, bueno, ya lo mueve, ahora ya se sienta, ¿no? Y es hermoso y concuerdo perfectamente contigo. Siempre lo importante es la determinación, o sea, aquel calibre que le pongas a lo que vas a hacer y que venga esa aditana, ¿no? Para poder crear esa transformación. Pues hemos tocado muchos puntos importantes desde mi perspectiva en este podcast. Algo con lo que desees compartir que a lo mejor no hayamos tocado y consideres es importante. es importante por las condiciones en las que estamos viviendo, llevar paz a donde estemos. Entonces, por eso lo importante es centrarnos en nosotros mismos, en la práctica, aunque sea un minuto, y calmar nuestra mente poniendo atención en nuestro cuerpo para tener justamente más armonía para llevar alrededor, para poder sumar cada uno de nosotros un granito de arena para la paz de todos. Y esto es un cultivo que hay que ir cuidando, ¿no? Todo el tiempo. Es muy fácil eh, salir de esa situación de armonía, entonces hay que recordarlo una y otra vez y llevarlo a la práctica, ¿no? Esto puedo decir. Muchas gracias. Soren, quiero decirte que ya después de varios episodios en Ineludible Podcast. Es la primera vez en una entrevista en la que me siento con tanta paz, ¿sabes? Con tanta tranquilidad y es producto de lo que también me estás transmitiendo y sobre todo ese amor a lo que es la introspección a través de la meditación. Gracias por eso. Y para no nada más quedarme en este decirte, ¿no? Que siento una paz maravillosa. ¿Pudieras compartirnos alguna práctica de meditación como una herramienta útil para las personas que están escuchando y lleguen a escuchar este podcast? ¿Pudieras compartirnos alguna pequeña meditación para poder ir cerrando este podcast y poder tener la práctica de esto que estamos hablando en este episodio? Sí. Sí, bueno, en primer lugar, vamos a juntar ambas manos, las palmas de las manos, para los que están escuchando y no ven, la palma derecha con izquierda se juntan y esta postura es gallo, que significa justamente salir de esta dualidad y unirnos, ¿no? Entonces Qué la hermoso. colocamos a las manos en la línea de la nariz, de la punta de los dedos, quedan las puntas de los dedos en la línea de la nariz, separadas más o menos unos 10 centímetros de la cara, ¿no? Lo importante es que se juntan las manos. Y ahí hacemos una pequeña reverencia y así se inicia la práctica de Zazen. Y así también se termina. Entonces, una vez que ya tenemos esta postura que habíamos visto antes, de poner la columna erguida, colocamos el mudra cósmico, abrimos los hombros y si querés podemos hacer un minutito de zazen. ¿Estás de acuerdo, Por favor, Enrique? yo encantado. Hasta más si quieres. Bueno, Lo dejo a buenísimo. tu tiempo, a tu criterio, la práctica ahorita. Bueno, vamos a hacer entonces una práctica de zazen. Voy a hacer rápidamente, vamos a ver un poquito la postura, así rápidamente, un relámpago. Entonces hacemos gallo, hacemos una reverencia y ya nos vamos colocando en la postura. Observamos que estén bien los isquiones apoyados. Observamos
que la cadera esté bien, bien contra el asiento, apoyada. Colocamos el mudra cósmico formando un óvalo sostenido con la mano derecha abajo, la mano izquierda dedos con dedos, y luego el pulgar se toca suavemente en las puntas como sosteniendo una hoja sin tensión. Y ahí, mientras vamos colocando vértebra por vértebra que suben hasta la parte cervical, donde abrimos un poco los hombros, de manera que queden alineados con las orejas, y también se alinea la nariz con el ombligo. Continuamos elongando un poco, proyectando la coronilla hacia el cielo. Colocamos también un poquito hacia adentro el mentón, de manera que se proyecte aún más la cervical y nos dé más profundidad, y elongar así la columna de forma que estemos con la cabeza hacia el cielo. Los ojos los dejamos entreabiertos, proyectando un ángulo de 45 grados hacia adelante, relajada la mirada hacia 1 metro adelante o 1,5 metros si estamos en una silla. Soltamos el aire profundamente, 2 o 3 veces, cada uno a su tiempo. Colocamos la lengua justo detrás de los dientes superiores, apoyadas contra el paladar. Vamos apoyando los labios. Vamos a dejar que los pensamientos pasen sin detenerse, que simplemente fluyan como si fuesen nubes que atraviesan una montaña y simplemente pasan. No juzgamos los pensamientos, no los seguimos, no nos aferramos a los pensamientos. Dejamos libremente que pasen y sigan. Nos mantenemos estables, observando de no ir hacia la distracción ni tampoco hacia el adormecimiento. Concentrados, con atención, hacemos zazen.
Volvemos a hacer Gayo con las dos palmas juntas. Hacemos una reverencia. Que estos méritos se extiendan para la paz de todos los seres sintientes, ilimitados e infinitos como el espacio. Muchas gracias. Arigato gozaimashita. Qué maravillosa meditación. Pudiera quedarme más tiempo aquí, pero el tiempo en el podcast no lo permite. Wow, qué rico. Qué meditación tan maravillosa, tan hermosa. Como dices, que cada uno se encuentre en su paz y en su felicidad y en una mejor versión de uno mismo. Hay una pregunta que le hago a todos los participantes en el podcast y me toca hacértela a ti. Y es la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has aprendido hasta hoy y que quisieras compartirle al mundo? Que tenemos una oportunidad preciosa que es esta vida y que tratemos de aprovecharla y no dejar de pasar la vida, no dejarla pasar sin agarrar estas oportunidades que también son preciosas y que se pueden presentar como autoconocernos. Qué belleza, qué hermoso. Soren, ¿en dónde podría encontrarte la gente que quisiera contactarte para practicar o para consultar? ¿Tienes algunas redes sociales o algún website? Sí, estamos en @budismo zen zazen, todo con Z, budismo zen zazen, todo junto. Y ahí también hacemos prácticas en línea, en vivo, abierto y gratuito es el espacio. También hacemos grupos de estudio por Zoom. Así que aquel que se quiera sumar, son todos y todas bienvenidos. Muchísimas gracias, Soren. Algo con lo que desees cerrar el episodio. Bueno, con mucha gratitud para vos por este espacio generoso de poder compartir y estar haciendo este trabajo para el beneficio de todos. Así que te agradezco mucho. Yo también a ti. De verdad, gracias por la flexibilidad, por la disponibilidad desde que te contacté la primera vez y accediste a la entrevista, a esta plática que ahora veo el resultado, siento el resultado y seguramente los que están escuchando este episodio también lo están sintiendo. Y pues agradecerte, por supuesto, el que hayas compartido pues tu experiencia con nosotros. Muchas, muchas gracias. Y también agradecer a todos los que están escuchando este episodio y a los que escucharán también y que obviamente pues todo esto que se comparta pues te lo lleves como una práctica. Tuvimos esta delicia de meditación, una prueba de lo que es, imagínate lo que puedes adquirir conforme lo vayas practicando constantemente. Y pues si tienes cualquier pregunta, cualquier comentario, sabes, aquí te dejo la caja de comentarios para que pues compartas lo que desees, tus experiencias, y también aquí te estoy dejando la información de Soren para que puedas contactarla. Así es que sin más, nos despedimos y nos estaremos viendo o escuchando en el siguiente episodio de Ineludible. Hasta pronto. Gracias. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.